El daño de la comida chatarra y procesada. Primero hay que empezar con qué es la comida chatarra y procesada. La comida chatarra consiste en comida de poco valor nutricional. Está alto en calorías, grasas saturadas y trans, azúcares y sales. Tiene muy bajos niveles de vitaminas, minerales y fibras. Por otro lado, la comida procesada son alimentos alterados industrialmente. Eso significa que la comida se le añadió aditivos, conservantes o colorantes. ¿Cuáles son unos ejemplos? Bueno, están las papas fritas, los refrescos carbonatados, las galletas, los pasteles, chocolates, cereales, carne y pollo frito, alimentos enlatados como por ejemplo serían algunos frijoles, comidas congeladas, bebidas o sopas instantáneas, alimentos con aceites refinados o alimentos con aditivos. Ahora, quiero que entendamos cuáles son los niveles adecuados. En los datos nutricionales que hay en cada alimento que se vende, debería estar un desglose de la grasa total, la grasa saturada, los azúcares y la sal. Esto voy a estar hablándolo a nivel de por cada 100 gramos. Entonces, en grasas totales sería alto si es más de 17,5 gramos de grasa, bajo sería 3 gramos de grasa o menos. En grasas saturadas sería alto si es más de 5 gramos y bajo si es menos de 1,5 gramos. Con azúcares es alto si es más de 22,5 gramos y bajo si es menos de 5 gramos. En las sales vemos que es alto si es más de 1,5 gramos y bajo si es menos de 0,3. Recomiendo siempre ver los datos nutricionales para poder tener una referencia. Los aditivos artificiales son ingredientes sintéticos que se utilizan para realzar el color, enriquecer el sabor, prolongar la vida útil o perfeccionar un alimento. El FDA, Food and Drug Administration, asegura la seguridad de ellos. Sin embargo, solo porque sean seguros no significa que puedan perjudicar a largo plazo la salud. Estos se clasifican en directo, indirecto, natural o artificial. Se han mostrado indicios de una conexión entre la cantidad de aditivos artificiales en la dieta y una menor diversidad de bacterias en el intestino. Entonces, esto nos muestra que sí, los aditivos artificiales afectan la microbiota intestinal, lo cual puede perjudicar la salud del paciente. Ok, los nitratos consisten de nitrógeno más oxígeno. Estos se pueden encontrar en comidas saludables o unas clasificadas como dañinas. Es muy frecuente que se encuentren en carnes procesadas, como por ejemplo sería una salchicha. Estos ayudan para evitar el crecimiento de bacterias. También añaden sal y el color rojizo, característico de la carne. Pueden ser beneficiosos o peligrosos para la salud. Por ejemplo, al comer mucha carne roja, incrementan el riesgo de cáncer de colon, pero al comer verduras verdes, disminuyen el cáncer estomacal. Entonces, ¿cuándo es que se vuelven peligrosas? Estas son cuando se están cocinando a temperaturas muy altas, se convierten en nitrosaminas. Esto es un factor cancerígeno. Entonces hay que evitar comer comidas que tengan nitrosaminas al ser cocinadas a temperaturas muy altas. Por ejemplo, cuando se fríen alimentos. Ahora hablemos de las grasas trans. Esos son ácidos grasos con dobles enlaces de carbono-carbono. Están hechos en la producción o la manipulación química de alimentos. Estos son muy asociados a enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Aumentan la probabilidad de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes o el hígado graso. Se ha encontrado una relación entre las grasas trans y cómo afecta negativamente la microbiota intestinal. Causa disbiosis, esto que significa un desbalance en las bacterias del intestino. Cuando hay un desbalance, esto lleva a problemas metabólicos como los mencionados anteriormente y hasta cáncer. Las grasas trans promueven inflamación. Cuando hay una inflamación crónica, esto hace que haya un daño a las células. Cuando hay un daño a las células, esto provoca muchas veces cáncer.
Ahora quiero hablar de la acrilamida. Este es un término que no escuchamos frecuentemente, pero es un químico utilizado en procesos de tratamiento de comida y agua. Es un componente del humo del cigarro. Entonces podemos ver con solamente esa información que no es lo mejor para nuestro cuerpo. Se encuentran en comidas y vegetales con el aminoácido aspargina. Es muy frecuente encontrarlo en papas, en cereales y en el café. ¿Cómo es que lo encontramos? Cuando se trata un alimento o un componente a una muy alta temperatura. Es por ello que puse esta imagen para ilustrar. Entonces, la cantidad de acrilamida que haya en un alimento va a depender de la temperatura y el método de cocción. Entonces, por ejemplo, tostar un pan con mucho calor o freír algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Cuando consumimos un alimento con acrilamida, se va a convertir en glicamida. Este componente se ha encontrado que hace mutaciones y daño al ADN. Cuando hay un daño al ADN, esto provoca diferentes tipos de cáncer y enfermedades. Entonces podemos decir que es un componente cancerígeno. Ahora les quiero hablar de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Es un término muy largo, pero no se preocupen, se los voy a explicar. Es un compuesto de carbono e hidrógeno que está en disposición cíclica. Se encuentra en comidas contaminadas asociadas a la exposición de temperaturas altas, es decir, cuando tostamos, freímos o asamos un alimento. También se pueden encontrar en el medio ambiente, en el agua, en el aire y en la tierra. ¿Cuál es el problema de esto? Nosotros cosechamos muchos de los alimentos, muchos granos, por ejemplo. Se utiliza la tierra y se utiliza el agua para sembrar. Cuando estos componentes están contaminados, podemos decir que los alimentos que cosechamos también lo estarán. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, tiene un efecto cancerígeno, inmunosupresor, de radicales libres. ¿Y a qué me refiero con radicales libres? Cuando consumimos este alimento es más probable que hayan estos efectos químicos celulares que hacen que sea mucho más probable que ocurra un cáncer. Hay un daño epidemiológico. Entonces, estas pequeñas acumulaciones hacen que se pueda hacer un cáncer gastrointestinal, por ejemplo. También vemos que es muy probable que estos hidrocarburos aromáticos policíclicos se acumulen en el hígado y en el intestino delgado. Entonces, si hay un daño epidemiológico, hay radicales libres en estos sectores, es muy probable que hayan cánceres de hígado e intestino delgado. Ahora vamos a estar hablando de los endulzantes artificiales, que esos son mucho más conocidos porque se han implementado y se han dicho que es una solución. Pero vamos a ver la realidad de esos endulzantes. Eso es una sustitución de la sacarosa. Eso es el azúcar, por decir, lo dulce que se encuentra en los alimentos naturalmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un compuesto que es sintetizado químicamente para sustituir la sacarosa y entonces tener comida o chocolate que se pueda decir que es sugar free, sin azúcar. Lo que se hace es simplemente un endulzante artificial. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando esos son implementados a la dieta constantemente, se puede dar una inflamación crónica. Cuando hay una inflamación crónica, hemos dicho que se encuentra mucho daño al ADN. Esto puede causar cáncer. También vemos que afecta la microbiota intestinal. Hay un desbalance de las bacterias que deben de estar en nuestro intestino. Esto también puede generar diferentes tipos de cáncer gastrointestinales. Es un cancerígeno, entonces si lo implementamos en exceso en nuestra dieta, puede dar cánceres, por ejemplo, de colon, que es el más frecuente debido a este caso. Entonces, ¿dónde es que podemos ver esos endulzantes artificiales metidos en la dieta? Cuando vemos chocolates que dicen sin azúcar o los refrescos que dicen 0 calorías, 0 azúcar. Entonces, ahí es donde vemos y tenemos que pausar y decir, ¿vale la pena consumir este producto? ¿Sí o no? Cada acción tiene su consecuencia. Entonces,
¿Cuál es la consecuencia de comer comida chatarra y procesada cada día o con mucha frecuencia? Eso sería la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, entonces es muy frecuente ver una relación entre un exceso de esta comida con presión alta o un colesterol alto, que esto puede generar un infarto, por decirlo así. También un desequilibrio nutricional. Muchas veces podemos ver que un individuo come mucha comida chatarra, pero le hacen falta muchos aminoácidos esenciales o muchos nutrientes, muchas vitaminas. Vemos que una consecuencia son los problemas digestivos, la diabetes o cánceres del tracto digestivo. Hay una asociación grande entre comer comida chatarra o procesada con la depresión y ansiedad. También vemos que los individuos que tienen como dieta o lo normal la comida chatarra con bajos niveles nutricionales, vemos que son mucho más propensos a tener fatiga a través del día sin importar que hayan comido. Ya lo he repetido varias veces, pero no cabe de más destacar la incidencia de cáncer con la asociación de comida procesada y chatarra. Hay un gran peligro en estas comidas por la alta cantidad de grasas saturadas, de azúcares refinados y los bajos nutrientes que tienen. Hay una conexión clara con la obesidad y la inflamación crónica, ambas cosas que generan cánceres gastrointestinales. ¿Quiénes son los más afectados? Los jóvenes, al ser víctimas del mercadeo a través de comerciales y juguetes en los productos, individuos con carga laboral, ya que son víctimas de la rapidez que ofrece la comida chatarra, la clase baja, porque son víctimas del costo accesible, y los negros e hispánicos, otra vez víctimas del mercadeo. ¿Cuáles son unas recomendaciones fáciles? Primero es añadir color a tu plato. Entre más color, mejor. Añadir fibra, es decir, legumbres, vegetales, nueces y cereales integrales. Añadir calcio, vitamina D y potasio, es decir, nutrientes y vitaminas. Hay que limitar los azúcares refinados, las grasas saturadas y un exceso de sodio. ¿Cuáles son unas sustituciones fáciles de implementar? Bueno, sería utilizar aceite de coco en vez de aceite de canola o mantequilla, arroz integral en vez de arroz blanco, azúcar morena en vez de azúcar refinada, utilizar y comer las claras de los huevos en vez del huevo entero, pasta integral en vez de pasta refinada, queso y leches bajos en grasa en vez de altos en grasa, utilizar yogur griego o bajo en grasa en vez de natilla, utilizar hierbas frescas en vez de hierbas procesadas y llenas de sodio, carnes blancas en vez de rojas, entonces por ejemplo pescado o pollo, harina de trigo integral en vez de harina para todo uso y evitar los refrescos carbonatados. Para concluir, vemos que pequeños cambios hacen grandes diferencias. Somos lo que comemos. La comida rápida es conveniente, pero es perjudicial. Hay que evitar lo procesado y tener un balance. La comida es una herramienta. Esta puede sanar o puede herir. Es tu decisión elegir cuál vas a querer. La editora del video fue Sofía Artavia y acá pueden ver las redes de Acopodi.